Buenos días. La verdad es que viniendo para acá, miraba el programa que estaba anunciado en la jornada y me sorprendía cómo es que la presentación de las jornadas no fuera lo primero. Y preguntaba por ello y claro, me comentaban, dice, no, es derivado del tema de los atascos y poder tener garantizado que la presentación de las jornadas se hace cuando todo el mundo pueda llegar, ¿no? Bueno, en ese nivel estamos, ¿no? Llevamos 50 años de retraso, básicamente, con el tema de la movilidad. 50 años, o mejor, estamos donde estaban los otros hace 50 años, ¿no? Esto que ven aquí es una reflexión del ingeniero británico Colin Buchanan, se lo encarga el gobierno británico sobre la situación de la congestión en Londres. Bueno, él lo resuelve de una forma muy ingenieril, quizás, pero tiene unas reflexiones que son muy válidas incluso hoy en día. Y, bueno, se ha quedado como uno de los libros de referencia. Tráfico en las ciudades, Traffic in Towns. Pues nosotros estamos aquí. Es que todavía estamos aquí, básicamente. Sí, discutimos, reflexionamos sobre todo este asunto y a ver hasta dónde vamos a llegar con el coche o qué vamos a hacer, movilidad sostenible, etcétera. Pero básicamente seguimos en este. Claro, a ello tendríamos que añadir que en estos 50 años los otros siguen caminando. O sea que, en general, últimamente he tenido la oportunidad de participar en un proyecto interesantísimo de planificación de una nueva ciudad de 1 millón de habitantes. Y bueno, no les quiero contar ni dónde están. O sea, es que se ven, bueno, coche básicamente todo eléctrico, por debajo de la tierra, todo cerca y caminando por la superficie. Y el tiempo del sitio les digo que no acompaña en absoluto por el calor tremendo. Una segunda capa donde es todo el tren hiperloop, o sea, una cosa absolutamente tremenda. Nosotros no pretendemos tampoco que vayamos a estar ahí, pero quiero decir que el mundo sigue avanzando. Y desgraciadamente, y yo como chicharrero además también, pues bueno, pues me da un poco de pena que todavía estemos aquí, ¿no? De todas formas, lo bueno que tiene el ir detrás es que siempre vas viendo lo que van haciendo los otros por delante, con lo cual te permite adelantar más rápidamente, ¿no? Y hay que ser positivo. Bueno, en fin, dos conceptos muy básicos, ¿no? Los conceptos muy básicos tienen que ver, los viajes al final se producen desde donde la población vive hasta donde la población ejerce las actividades. Así de sencillo, la generación y la atracción. Y eso ocurre aquí de una manera especialmente polarizada, ¿no? Sobre todo en el sur de la isla. ¿Por qué? Porque la actividad turística está muy polarizada, la población no puede vivir en esos suelos porque efectivamente son más rentables para otros usos y al final acaban viviendo lejos y tienen que desplazarse a trabajar todos los días. Esa polarización de actividades genera pues, muchos más viajes de lo que haría la ciudad tradicional mediterránea, ¿no? Donde todo estaba cerquita y donde uno podía ir al taller, incluso al taller de coches que tenía bueno, en la misma manzana de casa, ¿no? Y como digo, el 90% de esos viajes básicamente es de trabajo, bueno, desde el domicilio a hacer la actividad y en gran parte el trabajo. ¿Vale? Así, si una zona tiene un perfil diversificado de actividades y población, producirá en general menos viajes que otras que es lo que nos ocurre aquí. Pero son las circunstancias, no pasa nada. Bueno, pues tendremos que solucionarlo de la manera más eficiente posible, desde el punto de vista de la sostenibilidad que tanto se habla, ¿no? Y se habló antes en la mesa, desde el punto de vista de la eficiencia energética. Aquellos modos que emitan, o aquellos modos, con la utilización de aquellos modos más eficientes energéticamente en cada circunstancia. O sea, no es decir no al coche, pero es usar el modo más eficiente en cada relación. Y con esto digo que pues estos sitios donde turismo rural, imposible llevar una guagua, ¿no? Nadie lo pretende. Ahí nos tendremos que manejar en coche. Pero otros sitios donde estamos hablando de la propia ciudad, donde hay una densidad de población alta, donde hay una densidad de actividades altas, pues tendremos que usar modos que permita llevar más personas, ¿vale? Por unidad de energía consumida. ¿Cómo está la situación hoy en día en la zona sur? Arriba, residentes. Los residentes aproximadamente en la zona sur, 210.000, 220.000 habitantes, desde Granadilla hasta Guía de Isora, producen unos 450.000 viajes al día, cada día. Los turistas aproximadamente unos 200.000, ¿vale? Con índice de ocupación alto, normal, ¿no?
Estamos hablando de 600 y pico mil viajes. ¿Y cómo se producen estos viajes? Pues ya me gustaría que la gráfica de arriba fuera la de abajo. 71% en vehículo privado, básicamente, y solo un 3,3% en transporte público en la zona sur. Los turistas, básicamente, bueno, a pie, bajito, pero es que es la dispersión que tenemos, o sea, una de las causas que tenemos de la población. Abajo, los turistas. Es verdad que transporte público, 4,5%, sin embargo, otros 28%. Ese 28% viene siendo básicamente transporte discrecional, ¿vale? O sea, que lo podríamos englobar entre la parte pública, va mucha gente por eso. A pie, 45%, me olvido absolutamente, pero también derivado de que los núcleos turísticos, como decía, oye, pues son zonas más compactas y el turista no tiene esos requerimientos de ir a trabajar. Y además es que nos ayuda, porque además salen unos horarios que tampoco tienen esos requisitos de puntualidad que tenemos nosotros, ¿no? Y en vehículo privado solo un 21%. Ya les digo que básicamente es imposible llegar a un reparto como el que está abajo. Ni Madrid lo tiene con la densidad de transporte que tenemos, ¿no? O sea, Madrid podría estar transporte público, vehículo privado aproximadamente, es un poquito más quizás el transporte público hoy en día porque va incrementándose más o menos 50%. Ojalá llegáramos a eso, ¿no? Bueno, y además estos viajes, ¿cómo se realizan? Pues básicamente en una etapa. La gente sale de su domicilio, coge su medio de transporte y llega al trabajo o a la actividad. O sea, los viajes multietapa, los viajes donde yo cojo el coche o cojo la bicicleta, llego y luego puedo coger una guagua, imposible, todavía absolutamente muy lejanos, ¿no? De los usuarios del transporte público, pues vemos ahí el 78%, o sea, pues el 78% estamos hablando de 4 de cada 5 son usuarios, son cautivos, es decir, no tienen coche, no tienen disponibilidad de coche, no solo como conductor, ni siquiera como acompañante. O sea, están obligados a usar el transporte público porque no tienen otra cosa. En los viajes que tenemos en vehículo privado, ¿vale? El 77% pues duran menos de 30 minutos, ¿vale? Pero sin embargo en transporte público solo el 23% de los viajes duran menos de 30 minutos. Poco competitividad del transporte público realmente, ¿no? Esto es la zona sur, ¿eh? Esto es lo que nosotros percibimos aquí en donde nos movemos. O sea, realmente, claro, así se entiende que un 3,3% o 3,5% de los viajes sean en transporte público y no en vehículo privado. Es que ni siquiera es competitivo, ¿no? Por las circunstancias que sean, pero bueno, ahora lo vemos. Y esto al final se traduce en la isla en general, yo diría en dos escalas respecto de problemas de movilidad. Uno centrado en la zona sur, otro en el área metropolitana y básicamente los corredores, ¿vale? Fíjense que aquí no tendría el rectángulo ese azul porque ya lo meto dentro del rojo. O sea, lo de la congestión esta que sufren aquí, tanto por las mañanas como por la tarde, es una cosa absolutamente inaceptable. Y sí, bueno, y desde luego hay que actuar y actuar ya. Bueno, no quiero extenderme mucho en esto, el tema de causas y efectos, pero voy a ir muy rápido. Diría, las causas, muy rápidas. Básicamente, dispersión urbanística, localización de actividades y residencias polarizadas, lo que he comentado antes, ausencia de políticas urbanas de movilidad sostenible. Las políticas de movilidad sostenible tienen dos escalas también. Por un lado, la escala insular, básicamente Gobierno de Canarias, Cabildo, porque aquí la Administración del Estado está todo transferido, y por otro lado, estarían las políticas urbanas. Y tienen mucha importancia. Y realmente, pues, hasta ahora muy poquito se hace, ¿no? De tal manera, problema central, dependencia del automóvil. Lo que tenemos es congestión y además dependemos de ello. Dependemos del automóvil hoy por hoy. No hay alternativas suficientes para movernos, ¿vale? Efectos, bueno, pues miles. Pocas facilidades para viajes multietapa. Imposible pensar en un patinete que luego me lleve. Imposible. Alta contaminación. Esto no lo notamos porque tenemos un clima fantástico, pero las contaminaciones, las emisiones están ahí, ¿vale? Ya no quiero hablarles del cambio climático, etc. Elevado tiempo consumido en los viajes. Tampoco les descubro nada, incapacidad para construir carreteras que atiendan a la demanda, porque además nos manifestamos absolutamente incapaces. Antes hablaban del problema de la formación, los idiomas, el inglés, el alemán y tal. Pues yo casi que lo veo fácil al lado de esto. ¿Sabes? Porque estamos en lo mismo también. Hace 20 años también estábamos en esto, igual, pero cada vez más. Y voy más. Tendencias de futuro. En el 86 teníamos 600 y pico mil habitantes. 2019, 917.000. La tendencia, puede ser que me equivoque, de repente tal,
Bueno, es que en el año 2040, y no queda tanto, podamos tener a lo mejor 1.200.000 habitantes, que suponen unos 2.300.000 viajes en la isla. Claro, y eso con las mismas carreteras que teníamos en el año 86, básicamente. Y con el mismo modelo de transporte que teníamos en el año 86. Bueno, hay más oferta de transporte público, ¿cierto? Hay un tranvía, las guaguas de Titsa hacen más vehículos kilómetros, etcétera. Pero bueno, básicamente así. O sea, el problema que nos enfrentamos es gordo si no cambiamos el modelo que nos enfrentamos. Ya está. Es que a veces parece que no hace falta ser tampoco un especialista para darse cuenta de lo que ocurre, ¿no? Y tampoco para las soluciones. Bueno, podrían ser de este tipo, pero la sociedad canaria, ni en nuestro modelo, lo permite, ¿no? Ya la gente se niega, no quiero ir a hablar de una carretera. No quiere estar congestionado, pero tampoco quiero ir a hablar de una carretera. Hay una cierta paradoja en el asunto, ¿no? Tampoco, luego, porque es así, hay una constante de preferencia modal, que se llama en términos de ingeniería, bueno, en términos de ingeniería de transporte, de tráfico, donde les diría que en Canarias, concretamente en Tenerife es un 80, es un 0,8. 0,8 significa que en igualdad de tiempo y coste, entre dos modos de transporte público, la guagua y el coche, el 80% de las personas se decantarían por el vehículo privado. Igualdad de tiempo y coste, ¿eh? Me cuesta lo mismo y tardo lo mismo. Pues imagínense. Esta en otras ciudades es menor, ¿no? Bueno, podemos solucionarlo a partir de estas cosas o tendremos que pensar en otra historia. Y yo creo que al final una mezcla un poco de todo, ¿no? Pero es que esto es inaceptable. Es inaceptable que un trabajador ya tenga que vivir lejos, porque las circunstancias son las que son, y todas las mañanas tenga que comerse esto, ¿no? Absolutamente. Y tenemos unas carreteras que con la población que tenemos hoy en día, podría llegar aquí con un discurso estupendo de sostenibilidad, no una carretera más, pero creo que un mínimo de carreteras son absolutamente irrenunciables. Irrenunciables, porque estábamos hablando de que, bueno, por esta carretera en hora punta pasan aproximadamente unos 2.300 vehículos, ¿vale? Una autopista con buenas características, un tronco potente, tipo de los de la península, ¿vale? Pasan 2.200 por carril en hora punta. 2.200. Nosotros estamos aproximadamente a la mitad. ¿Por qué? Si tenemos una autopista. Bueno, 1000 cosas. Desde el tráfico de camiones, las pendientes, los enlaces, las circunstancias de los enlaces son matadores, porque se van incorporando las densidades, ralentizan mucho el tráfico. O sea, no tenemos. Entonces, para que esto fuera en una circunstancia, en unas condiciones de servicio, ¿vale?, medianamente aceptables, tendríamos que quitar aproximadamente un 35% de los vehículos que van por aquí. Y ese 35% tiene que desplazarse, porque tiene que ir a su trabajo o tiene que ir a sus actividades. Ese 35% lo tendríamos que pasar al vehículo privado. Hoy en día se me antoja absolutamente, casi diría, imposible, porque un 35% significaría que el transporte en guagua estaríamos en un 38%. Vamos, una cosa absolutamente. Entonces, bueno, pues tendremos que ser una mezcla de todo. Habrá que dar un tercer carril, pero también es verdad que un tercer carril es lo que nos va a permitir hacer políticas de transporte. Políticas que incentiven el uso del transporte público y desincentive el vehículo privado, ¿no? Bueno, por eso digo, básicamente, en general, diría que dos tipos de cosas. Los retos son políticas que afecten a la producción de viajes. Si viajamos menos, se acabó el problema. Si no viajamos, no hay problema, pero no es posible. Vamos a intentarlo, por lo menos, disminuir un poco. Hay cosas que se pueden hacer. Políticas que afecten al reparto modal, lo que decíamos antes. Eficiencia en el transporte de las personas, ¿vale? Ya no quiero hablar de las mercancías, pero también. Y eso lo tendremos que hacer con una infraestructura mínima necesaria, ¿vale?, que ya vamos tarde. Y yo creo que ya nada pasa por ir haciendo las cosas que ya teníamos planificado. Es que tampoco descubrimos mucho nuevo, ¿no? Y como solo tengo muy poquito tiempo, me centro en 5 acciones básicas. Por un lado, infraestructuras básicas de soporte, las infraestructuras mínimas que comentaba antes. Habrá que hacer las infraestructuras que hagan falta. ¿Por qué no? Tendremos que coser la zona turística, ¿vale? Un túnel por debajo, tipo 3 de Mayo en el área metropolitana. Bueno, pues habrá que hacerlo. El tercer carril. Bueno, pues tendremos, ya puede ser un carril tecnológico. Con el tercer carril se podrá incorporar un carril tecnológico entre San Isidro y la zona sur, etc. 2. Desarrollar, articular y optimizar un sistema multimodal de transporte. Y Mobility as a Service, o sea, la movilidad como servicio. Yo salgo a mi casa, que esto ya ocurre en muchas ciudades,
Salgo de mi casa, miro y tengo varias opciones para desplazarme desde mi casa, que me lo indica ya el propio, con una única tarjeta de transporte, con un único móvil. Bueno, pues puedo coger esta patineta que está allí, que es de pública, simplemente me tarifica por tiempo, ¿vale? Me desplazo, allí cojo el autobús, o dejo mi coche, el primer tramo lo hago en coche porque vivo muy lejos, vivo en los Altos de Vilaflor, y me acerco hasta una zona donde haya masa crítica suficiente para poderme desplazar directamente en transporte público. O sea, aprovechemos la tecnología, la tenemos ahí, hablamos de los datos, hablamos de territorios inteligentes. Bueno, pues todo eso está ahí. Y todo eso nos podemos nutrir. No necesitamos 50 años para desarrollarlo porque la tecnología está. Políticas de disuasión del vehículo privado. Una vez tengamos oferta, evidentemente tendremos que hacer políticas de disuasión del vehículo privado. ¿Cómo? Bueno, hay un principio muy básico también de la Unión Europea. El que contamina, paga. El que contamina, paga. Cuando te doy ofertas, puedes moverte en transporte público de una manera eficiente. Ojo, no como antes, que decíamos antes, que tardaban solo el 20%, eran menos de media hora de los viajes en transporte público. De una manera eficiente, bueno, podré desincentivar. Y aquí hace falta también las dos etapas que decía antes. Dos. El tema de la política insular, por un lado, puede ser desde incluso la congestión, la tarificación por congestión. Cuanto más congestión, cuanto más uses en hora punta, puede ser que te tarifiquen más. Esto hay muchas cosas ya desarrolladas. La política urbana, ¿no? El tema de que, bueno, yo creo que Tenerife es de los pocos sitios donde queda que no haya regulación del aparcamiento de superficie. Puede ser gratuita, pero por lo menos regulémoslo. Tampoco puede ser que nos pegamos 10 horas ocupando casi, pues, a ver, 5 por 2, 10 metros cuadrados de la calle, que puede ser, vamos, destinado también para el uso de los peatones o de las bicicletas, etcétera, ¿no? Y solo para tener un montón de kilos de acero, pues allí, ¿no? Reducir el número de viajes. Bueno, pues el teletrabajo, ya pues la pandemia nos enseñó eso, por lo menos. Hay cosas que se pueden hacer. Es verdad que los empleados del sector turístico, no todos, y si tienen que dar servicios a los clientes, pues evidentemente no podrán. Pero bueno, pero podemos también optimizar cómo se mueven, ¿no? Esos horarios de entrada y salida, turnos, agrupar los viajes, compartir el vehículo. Hay muchas aplicaciones que se pueden usar, ¿no? Y me consta pues, que hay gente que lo está utilizando y está en ello. O el transporte de mercancías en la zona turística. Cualquiera reparte donde quiere y como quiere. Pues tampoco. Cross-dock, almacenamiento. Tenemos masa crítica suficiente para hacer cosas. Algunas se pueden hacer, otras no, pero se pueden hacer cosas. Y último, 5. Planificación urbanística orientada al transporte. Y la pongo el último porque realmente la veo casi que la más complicada. Nosotros tenemos ya un modelo desarrollado, pero es verdad que todavía seguimos generando nuevos desarrollos urbanos y nueva localización de actividades. Y nueva localización de actividades que generalmente está pensada por otra lógica intrínseca al negocio, que bueno, se coloca en ese sitio, pero no tiene en cuenta básicamente qué consecuencias tiene con respecto al otro. Bueno, pues esto, el desarrollo, el Transit Oriented Development, son pues intentar pensar en que la ciudad tiene que desplazarse. O sea, y esa localización de actividades debe responder a las posibilidades que el transporte le pueda dar. ¿Vale? Bueno, simplemente estamos hablando de una política integrada. Urbanismo, transporte, servicios. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.